Un maestro llamado mal. El mal es relativamente bueno. Es un bien en formación. Incluso cuando nos ocurre algo malo, tiene alguna enseñanza para nosotros. Lo que ocurre es que nuestra poca evolución todavía no nos permite verlo. En principio, creo que pocas personas que sepan discernir este tema se atrevan a decir que Dios es malo, porque el mal está en su programa, o porque a ellos les ocurren cosas malas. Eso es lo que piensan algunos. No obstante, para ellos tienen toda la razón. Son sus creencias, para ellos mismos. Dios, como es lógico, no creó el mal, pero creó la doble polaridad, lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, entre otras cosas. Y eso, en muchos aspectos de nuestra vida, puede ser bueno o puede ser malo. La realidad es que Dios no creó el mal y por tanto nadie puede culpar a Dios de las cosas malas, entre comillas, que les pase, porque, como el ocultista sabe, el mal es necesario para enseñar y para que el resultado sea bueno. Si todo fuera bueno y perfecto, no habría hecho falta que nosotros estuviéramos en este mundo, ni hubiera hecho falta esa evolución. A Saturno, los que entienden un poco de astrología, a Saturno se le suele definir en astrología como un planeta malo, particularmente porque obstruye siempre algo donde se encuentre. Sin embargo, también se le considera un maestro, porque el efecto de su acción sobre las personas es tan bueno como el hecho de que una persona tenga un accidente por correr demasiado, porque así aprenderá a no correr o tomará nota en su conciencia de que correr le puede causar un accidente grave. O sea que trae una enseñanza, el accidente, y Saturno como tal también. Es decir, que Saturno representa, en cierto modo, la ley de consecuencia para los actos malos que necesitan una especie de castigo o enseñanza sobre la persona para que aprenda a hacer el bien. Se podría decir que hay dos clases de mal en el mundo. El mal externo que nos afecta y que está relacionado con el karma del individuo o de la humanidad, y el mal que nosotros entendemos como concepto de un determinado hecho y que llevamos dentro, pero que va cambiando según vamos evolucionando. Pero si Dios no creó este mal, ¿quién lo creó y por qué existe? Tal y como lo entendemos, el mal existe por culpa nuestra a partir de la famosa caída de Adán y Eva. Adán y Eva en ocultismo representa a la humanidad. Caída de Adán y Eva que fue por lo que adquirimos la conciencia de vigilia en este mundo. Si no hubiera sido así, seríamos felices en ese jardín del Edén, donde no conocíamos el dolor, la enfermedad ni la muerte. Adán y Eva era la humanidad en una época en que teníamos la conciencia en los otros mundos. Y si teníamos la conciencia en los otros mundos, no éramos conscientes de nuestro cuerpo físico. No éramos conscientes aquí, ni que teníamos un cuerpo. Por lo tanto, éramos guiados por los ángeles. Por lo tanto, estábamos en una especie de paraíso. Quiero decir, no había ningún paraíso físico, sino que el estado de conciencia era de felicidad, de paz, de armonía. Éramos guiados como son los animales. Están evolucionando, pero están siendo guiados. Pero ocurrieron una serie de cosas en las que intervinieron los lucíferes y nos despertaron la conciencia hacia el mundo físico, aquí, la conciencia de vigilia. Y descubrimos que teníamos un cuerpo físico, que existe un mundo físico, que había una pareja, macho y hembra,
había los dos sexos y comenzamos a practicar el sexo por nuestra cuenta. De eso se aprovecharon ellos porque les hacía falta y nosotros caímos en ser creadores del cuerpo físico. La tentación que no la pusieron ellos y nosotros caímos. Entonces el mal se convirtió para nosotros en algo real a partir de obtener la conciencia de aquí, del mundo físico y de que éramos personas con cuerpos físicos. A partir de allá comenzamos a actuar por nuestra cuenta y a hacer el mal. Hacer el mal contra las leyes divinas y a partir de ahí comenzó a actuar sobre nosotros la ley de consecuencia, el karma. Bien, y si digo que la culpa es nuestra es porque el origen, pues, fue hacer algo contrario a una ley o mandato de Dios. Ese mandato de Dios era, según está escrito en la Biblia, comer del árbol del conocimiento. Nos tenían prohibido comer del árbol del conocimiento. Ahora lo explicaré, todo tiene su explicación. La Biblia está escrita en varios sentidos. Tiene diferentes interpretaciones, 7 concretamente, y el ocultismo es uno de los más interesantes, la más interesante interpretación que se puede hacer. Así que lo que era bueno, ese paraíso, se convirtió en malo, haciendo que conociéramos las cosas o hechos que llamamos malo. Pero a la vez, eso malo, que nos hizo perder ese estado de felicidad eterna, ese paraíso, nos ha sacado de un estado de conciencia de autómatas para que podamos ejercer nuestro libre albedrío. Y es a partir de actuar según nuestro libre albedrío cuando, dentro de la propia evolución que estamos haciendo, claro, cuando cometemos errores y hacemos mal, que nos trae una enseñanza para que aprendamos que ese camino o forma de actuar no es la correcta. Dicho de otra manera, a partir de la caída, Dios nos puso en un laberinto para que vayamos por donde queramos, pero evidentemente si nos equivocamos tendremos que volver atrás, sufrir más, tener pruebas, tentaciones, superaciones y buscar otro camino hasta que volvamos al camino correcto. Elegir otro camino hasta dar con el camino del bien. Lo del árbol del conocimiento, lo he explicado muchísimas veces ya. Por ejemplo, cuando la anuncian a María que va a ser madre, pues dice, ¿cómo es posible si yo no conozco a hombre? Y como ese mismo pasaje hay otros que hablan del sexo como de conocer. ¿Cómo es posible si yo no practico el sexo con ningún hombre? Esos pasajes, ya digo, hay varios en la Biblia. Quiere decir que no comer del árbol del conocimiento es que no se practicara el sexo por nuestra cuenta. Y los ángeles luciferes hicieron que nosotros lo practicáramos por nuestra cuenta. Eso nos convirtió en seres conscientes aquí en el mundo, seres conscientes de nuestro cuerpo físico y caímos en el deseo, en el vicio y en otras muchas cosas. Y desde entonces ya nos quedamos aquí con nuestra conciencia de vigilia, aquí en el planeta Tierra y practicando más mal que bien. Ya estamos pasando, ya no somos tan malos como es lógico, pero estamos evolucionando todavía por ese laberinto, vida tras vida, buscando el camino del bien. El mal no deja de ser un concepto, un maestro o algo necesario en el periodo evolutivo actual para que la humanidad no se pierda y vuelva a su origen como espíritus. Es para eso, pues al fin y al cabo nos da toda una serie de oportunidades para que enderezcamos nuestro rumbo. Pero aún así no entendemos su papel, o mucha gente no entiende el papel del mal. Decimos que los conejos son malos cuando se comen las hortalizas que cultivamos, y no decimos que nosotros seamos malos por matarlos y comerlos. Decimos que muchas leyes prohibitivas son buenas, pero cuando nos afectan por incumplirlas y nos condicionan, son malas.
Y así podríamos poner un montón de ejemplos, porque generalmente las cosas son buenas hasta que nos afectan y nos perjudican, y entonces ya son malas. Quiero decir que las leyes siempre, y el mal mismo, en ese mal, en esas leyes hay una parte buena, una parte positiva, aunque nosotros no lo comprendamos. Sí, es cierto que hay casos que no son fáciles de comprender para algunas personas, como por ejemplo que un animal se coma a otro por necesidad de alimentarse, o lo que es lo mismo, por propia evolución. O cuando a una persona le roban y no sabemos que ella hizo otras cosas similares o incluso peores en otra vida. O cualquier otro caso de lo que vemos a diario y que lo consideramos malo por el simple hecho de que sean contrarios a nuestra forma de ver las cosas, a nuestros deseos o incluso al hecho de que alguien que por su poco desarrollo interno sea egoísta. Un político pues se puede considerar malo o enemigo al líder de otro partido contrario al suyo. Y no nos damos cuenta de que todos somos seres humanos. Los hinchas de un equipo de fútbol se pueden sentir enemigos de otros, de otro equipo, y así pues se pueden poner muchísimos ejemplos, ¿no? Estamos en una época todavía que no comprendemos que eso es irracional. Lo que fue malo para nosotros hace muchos años, que cometimos muchos errores, por ejemplo, pues hoy a lo mejor pueden ser buenos. Pueden ser buenos porque nos enseñaron a enderezar nuestra vida. Todos, el que tenga, por ejemplo, 40 años y piensa las cosas que hacía y cómo pensaba y lo que hacía y cómo actuaba cuando tenía 18, pues verá que cometía muchos errores. Pero de esos errores se ha aprendido. Lo que era bueno hace unos años, porque disfrutábamos de placeres, tabaco, alcohol, sexo, drogas, gula, etc., hoy quizás sea malo por habernos provocado una enfermedad o la propia ruina. El que es feliz gastando dinero en máquinas porque quiere más dinero, pues se arruina y entonces aprende la lección de que esa manera no es la más correcta y va a sufrir las necesidades que de otra manera no las tendría. El mendigo que molesta pidiendo en la calle es malo, pero cuando era una persona normal que cumplía con sus deberes como padre, hijo o trabajador, pues era una persona buena. Y así es como solemos interpretar todo. Como decía, el mal es relativo y puede estar en nosotros de alguna manera dependiendo del grado evolutivo de conciencia, de buena voluntad, de comprensión, de tolerancia o de discernimiento. Pero el mal, el sentido universal, no existe. Existe aquí en la Tierra y en la humanidad. Aun el más elevado ser humano de aquí, de nuestra humanidad, hermano en espíritu nuestro, aun el más elevado comete errores y tiene faltas todavía, no es perfecto todavía. Si está aquí en este plano, todavía no es perfecto. Si nosotros hubiéramos continuado en este estado de conciencia interno, en ese jardín del Edén, pues seríamos todos buenos, puesto que éramos guiados de forma similar a como guían los espíritus grupos a los animales. Los animales no tienen conocimiento de sí mismo ni libre albedrío. Un animal no piensa, pues a ver, hoy tengo que hacer esto, bueno, mejor no, mejor lo hago mañana. No, los animales no piensan, tienen un instinto y tienen una guía que son los ángeles, bueno, mejor dicho, son arcángeles los que lo guían por especies, para que todos evolucionen, los que pertenecen a una misma especie o raza, por decirlo así, evolucionen todos igual. Por eso los animales no son malos. Lo que llamamos malo en los animales es necesidad evolutiva. Es como el hecho de que un espíritu grupo enseñe a matar a un animal para alimentarse o para defenderse.
ya que la defensa entra dentro del aprendizaje de la evolución. Sus guías son los que hacen que nazcan en cuerpos que puedan camuflarse, en cuerpos, entendamos, por ejemplo, que la vida de un animal que comenzó en un animal de lo más salvaje ha podido pasar por diferentes especies o razas de tigres o similares y puede terminar en un gato de lo más cariñoso. Pues esa es la evolución, y en todo eso, esa evolución ha sido guiada por los arcángeles. Nosotros lo estamos haciendo, pero conscientemente, o sea, tenemos un libre albedrío y una conciencia de nosotros mismos. Ellos no lo tienen. Por eso nosotros tenemos que responder ante la ley de consecuencia por las cosas que hacemos, tenemos un karma y ellos no. Si nosotros hubiéramos seguido en ese estado interno de conciencia, seríamos todos buenos, como he dicho, porque las leyes y las jerarquías de Dios jamás pueden enseñar a ser malos. No nos podrían enseñar a nosotros a hacernos malos. Hay gente que cree que la ley de consecuencia actúa como la ley del talión, que dice eso de ojo por ojo y diente por diente. Pero no es así. Las leyes de Dios no pueden enseñar a hacer el mal. Si una persona asesina a otra, no tiene por qué ser asesinada en otra vida. Sin embargo, a esa persona mala, por no decir poco evolucionada, se le pondrá en circunstancias donde quizás otro ser deba ser probado y pueda matarle o causar su muerte por guerra, por terrorismo, por accidentes, etc. De tal manera que de ese hecho pues tome nota del valor que tiene un cuerpo físico. El que él quitó un cuerpo físico en otra vida a otro espíritu. Así aprenderá a valorar la vida y el cuerpo físico. ¿Quién es malo en una guerra si los dos tienen intención de matar? ¿O confundimos maldad con poco desarrollo moral, intelectual y espiritual? ¿Dónde está lo malo en el hecho de que una persona mate a otra con su coche por no respetar el límite de la velocidad en el conductor o en el que inventó el coche? ¿Quién es malo? ¿El que cultivó la droga o el que la consume? Las respuestas son obvias y simples. Sin embargo, siempre hay algo que explique que ese mal está desarrollándose hacia el bien. Lo que hoy es malo, mañana puede ser bueno y traernos una enseñanza. En todo lo que llamamos malo hay algo bueno. Las religiones, las sectas, los gobiernos, las leyes, cuanto más atrás en el tiempo serán más malas, según lo vemos ahora. Pero cuando se crearon eran buenas y tenían una buena intención, generalmente, para ese tipo de conciencia que había entonces. Miremos lo que miremos del pasado. Hoy, aunque parezcan buenas, muchas religiones, partidos políticos y leyes dentro de unos años diremos que también tenían cosas malas. ¿Por qué? Pues porque todo está evolucionando hacia algo superior, hacia lo bueno y lo perfecto. Hoy podemos decir, los prehistóricos es que eran salvajes y había tribus y eran caníbales y los miramos con horror. Pero para aquella gente, en aquellas circunstancias, con la conciencia que tenían, más casi parecida a un animal que a un ser humano, pues era normal. ¿Por qué lo vemos con horror y lo vemos como muy malo y por supuesto como algo que no se debe hacer? Porque nuestra conciencia está inmensamente por encima de aquella que tenían ellos. Por lo tanto, no podemos culpar, es más, no podemos culpar a esa gente que existió hace unos miles de años, porque en realidad éramos nosotros mismos, espíritus que entonces estábamos evolucionando en esos cuerpos.
Si alguien se piensa que en sus anteriores vidas no ha hecho verdaderas barbaridades, está muy confundido. Las hemos hecho todos. Y estoy seguro que a lo mejor lo hicimos pensando que era algo necesario o algo bueno. Mientras el ser humano tenga este estado de conciencia personal, egoísta y materialista, seguirá siendo así. Solo el aspecto malo de la ley de consecuencia y del purgatorio nos pueden hacer buenos, como se ha demostrado con el progreso que hemos hecho desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Podemos cambiar para bien por nuestra propia voluntad? Pues sí, claro. Y suele ser de dos formas. Cuando nos aflige el mal, como karma del pasado, como deudas del pasado, y cuando lo hacemos voluntariamente como efecto de nuestros frutos en el cielo. La irresponsabilidad en el jardín del Edén, imaginario, que no lo han escrito así, ¿no? Era un estado de conciencia superior donde no existía el mal, simplemente. Entonces, repito, la irresponsabilidad en el jardín del Edén nos llevó a caer en lo peor y a padecer y sufrir por el mal que hacíamos. Pero ese mismo mal nos va haciendo cada vez más responsables y cumplidores de las leyes divinas que nos harán perfectos como nuestro Padre que está en los cielos lo es. Nuestra ignorancia y nuestra ceguera todavía no nos permiten ver que el mal en el mundo y el mal que nos viene son para hacernos un bien, para enseñarnos una lección y para que aprendamos a distinguir el bien del mal.